Entre los misterios más impactantes del cristianismo, hay un día que suele pasar desapercibido, pero que está impregnado de una intención eterna. No fue un día de vacío, sino de cumplimiento celestial. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba dentro del sepulcro, su alma emprendía una travesía hacia lo más profundo de la existencia espiritual. Aquel momento no representaba una pausa ni un descanso, sino el inicio de una misión sagrada: liberar a las almas justas que, durante siglos, aguardaban en las sombras, romper las ataduras que los mantenían cautivos y enfrentar cara a cara el poder que reinaba en la muerte. Aquella jornada silenciosa fue todo menos inactiva. Fue una operación divina diseñada desde antes de los tiempos para abrir el camino a la gloria eterna. ¿Qué sucedió realmente en ese descenso misterioso? ¿Qué revelan las antiguas escrituras y los primeros testimonios de la tradición cristiana? Estás a punto de adentrarte en una historia que pocas veces se menciona, pero que puede transformar radicalmente tu comprensión sobre la redención. Permanece atento, porque lo que ocurrió en ese aparente silencio del Sábado Santo fue, en realidad, uno de los gritos más poderosos jamás emitidos en el ámbito espiritual. La tierra guardaba un silencio inquietante, un mutismo que no era ausencia de sonido, sino una presión invisible que envolvía cada rincón de Jerusalén. La atmósfera estaba cargada de una tensión densa, como si la propia creación se hubiese detenido a contemplar con asombro lo que había sucedido. El sol, tímido y oculto, se desvanecía tras las colinas, como si no quisiera presenciar el peso de lo que estaba ocurriendo. La ciudad entera parecía contener el aliento. Apenas 24 horas antes, había presenciado la ejecución de un hombre que desafió toda estructura conocida, y ahora lo envolvía un silencio que dolía. Era Sabbat, el día dedicado al descanso sagrado, pero no era un sábado como los demás. Las calles, que solían estar tranquilas pero con vida, ahora se veían desiertas. Los comerciantes no solo cerraban sus puestos, también bajaban las miradas, como si temieran ver algo que no entendían. Las casas estaban en penumbra, las puertas selladas, y hasta el templo, centro neurálgico de la vida espiritual, parecía mudo. El habitual murmullo de oraciones, incienso y pasos sacerdotales había desaparecido. Los levitas caminaban lentamente, con semblantes impasibles, pero detrás de esas miradas se escondía una tormenta interior. No era para menos. El velo que separaba lo más sagrado del templo se había rasgado de arriba a abajo, sin intervención humana. Era como si el corazón del judaísmo hubiera quedado expuesto al mundo, dejando en el aire una señal que no se podía ignorar. El Sanedrín, que días antes se mostraba desafiante, ahora susurraba entre pasillos oscuros, consumido por el desconcierto. Preguntas sin respuestas ardían en los corazones de los líderes religiosos, quienes apenas podían sostener su compostura. El miedo comenzaba a calar hasta los huesos. A poca distancia, en una casa silenciosa y solemne, el cuerpo de Jesús descansaba en el sepulcro de José de Arimatea. Fue envuelto con rapidez en telas impregnadas con una mezcla amarga de mirra y áloes, y colocado con respeto en una tumba nueva, tallada en roca sólida. Una piedra de gran tamaño sellaba la entrada, mientras guardias romanos permanecían firmes, como si vigilar un cadáver pudiera evitar un peligro inminente. Pero lo que temían no tenía forma física. Ni los soldados ni los dirigentes judíos podían comprender la magnitud del temor que comenzaba a emerger. Porque en ese instante, más allá de lo que los ojos podían percibir, los antiguos hebreos, al referirse al Seol, lo hacían con una mezcla de reverencia y temor. No era simplemente una palabra para hablar de la muerte, sino la designación de un destino común a todos los que dejaban este mundo, tanto justos como malvados. Lo concebían como un reino sombrío, donde los ecos eran tenues y la presencia de Dios parecía haberse retirado. No se trataba del castigo en sí, sino de una especie de espera en penumbras. En aquel lugar, la conciencia se debilitaba y la alabanza al Creador se apagaba. Las almas no sabían cuánto tiempo debían permanecer allí ni qué debía suceder después. Era un estado de suspensión espiritual, una morada silenciosa donde el tiempo carecía de sentido y la esperanza estaba congelada. Con el paso de los siglos, y bajo la influencia del pensamiento helénico que impregnó la cultura del Nuevo Testamento, este concepto se amplió. El Seol fue asimilado al término griego Hades, no como el infierno ardiente que muchas veces se representa, sino como un vasto reino subterráneo, dividido en regiones. Por un lado, un sitio de sufrimiento consciente,
un reflejo del dolor y la distancia con lo divino, reservado para quienes vivieron de espaldas a la voluntad de Dios. Por otro, un lugar de consuelo, el llamado seno de Abraham, donde los justos, aquellos que murieron confiando en las promesas divinas, aguardaban con fe el cumplimiento final de la redención. Entre ambos lugares, un abismo inquebrantable mantenía separadas las dos realidades, imposible de cruzar por voluntad humana. Fue a ese misterioso dominio, a esa morada de los muertos, donde descendió el Hijo del Hombre. Y es fundamental entender que este acto no fue simbólico ni alegórico, sino una realidad espiritual concreta y profundamente poderosa. La Escritura ya lo anticipaba. El rey David, guiado por una revelación que sobrepasaba su tiempo, escribió en el Salmo 16:10, «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Siglos más tarde, el apóstol Pedro revelaría que estas palabras no se referían a David, sino al Mesías, aquel que no permanecería en el lugar de los muertos, pero que por un propósito superior debía visitarlo. Mientras en la superficie la ciudad de Jerusalén mantenía su ritmo alterado por el horror de la crucifixión, mientras los discípulos se escondían consumidos por la confusión y el miedo, mientras las mujeres aguardaban que pasara el sábado para volver al sepulcro con más especias y Pilato lidiaba en soledad con su propia culpa, Jesús, el Cristo, cruzaba voluntariamente el umbral entre el mundo visible y el invisible. Aunque su cuerpo reposaba inmóvil, envuelto en lienzos, su espíritu vibraba con una fuerza incontenible. Su muerte no fue el punto final, sino el portal por el cual ingresó al corazón mismo del conflicto espiritual más profundo de todos los tiempos. Ese descenso no fue como el de cualquier alma humana. No fue una resignación, ni una derrota. Fue una entrada triunfal, la irrupción de la luz en el territorio más oscuro del universo. No iba como un prisionero arrastrado, sino como un conquistador que desafía el sistema entero de la muerte y el pecado. Su presencia en el Hades no era la de un visitante, sino la del dueño que regresa para reclamar lo que le pertenece. Los ecos del abismo comenzaron a temblar. Las almas que habían aguardado durante generaciones en el seno de Abraham sintieron algo diferente, algo que las Escrituras apenas insinuaban. Adán, Abel, Enoc, Abraham, Moisés, los profetas, todos percibieron una perturbación sagrada. El cumplimiento de la promesa había llegado, que jamás imaginó ser atravesada. Cristo no descendió como un espectro sin rumbo, sino como el juez justo, como el Señor de todo lo creado. Y así, en el núcleo mismo de la desesperanza, comenzó el acto más impresionante y silencioso de la redención, la proclamación de la victoria eterna, no desde un trono visible, sino desde el centro mismo del territorio enemigo. Mientras en la tierra todo parecía estar detenido, como si nada sucediera, en la dimensión espiritual se libraba una batalla sin comparación, un momento tan cargado de eternidad que su impacto aún resuena hoy en los corazones que creen. Jesús caminaba con paso firme entre los ecos del Hades, desatando los misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo. Y lo que allí ocurrió no solo cambió el destino de las almas antiguas, sino que abrió un camino nuevo para toda la humanidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Lo que parecía una derrota fue, en realidad, la apertura de una puerta que nunca más se cerraría. Y lo más impactante es que esa victoria silenciosa, ese grito eterno en medio de la muerte, sigue resonando hoy, llamando a todo aquel que quiera vivir verdaderamente libre. Para aquellos que habían rechazado a Dios, el lado oscuro del Hades no era un simple lugar de castigo físico, sino una dimensión de tormento consciente, donde el alma enfrentaba, sin velos ni excusas, la verdad que en vida decidió ignorar. Allí no había descanso ni consuelo, solo el eco perpetuo de una oportunidad perdida. No era un fuego que consumía el cuerpo, sino uno que devoraba el alma desde adentro, el fuego inextinguible del remordimiento, del pude haber creído que llegaba demasiado tarde. El rico de la parábola, atrapado en ese abismo, clamaba por una sola gota de agua, por una mínima tregua en su agonía, pero el silencio era la única respuesta. A su alrededor, los burladores, los orgullosos, los indiferentes que vivieron para sí mismos, sabían ahora con certeza que el juicio no era un mito, sino una realidad inminente. Y sin embargo, no fue a ese lugar al que Jesús descendió con propósito redentor. No fue a ofrecer una segunda oportunidad. No llegó como un alma más entre los desesperados. Fue al otro lado, al seno de Abraham, a ese refugio sereno donde aguardaban, desde hacía siglos, los justos de la antigua alianza.
Allí no había fuego ni castigo, pero tampoco la gloria plena del cielo. Era una antesala sagrada, una morada de espera, donde los hombres y mujeres que vivieron por la fe se mantenían en esperanza, confiando en una promesa que aún no habían visto cumplida. Imagina la escena. Allí estaba Abraham, el amigo de Dios, cuyos ojos una vez escrutaron el cielo contando estrellas, creyendo contra toda esperanza. A su lado, Isaac, el hijo del milagro, Jacob, el que luchó con el ángel y recibió el nombre de Israel. También José, el soñador traicionado por sus hermanos pero exaltado para salvar a su pueblo. Moisés, el libertador que habló con Dios cara a cara, pero que no entró en la tierra prometida. Estaba David, el rey según el corazón de Dios, cuyos salmos eran ecos proféticos del Mesías. Isaías, que vio su gloria y habló de él. Noé, el predicador de justicia. Ruth, la fiel moabita. Job, que en su dolor clamó, «Yo sé que mi Redentor vive». Todos ellos estaban allí. Y entonces, Jesús descendió, no como uno más en espera, no como alguien que compartía su condición, sino como la encarnación viva de cada una de sus esperanzas, como el cumplimiento absoluto de cada palabra pronunciada por Dios desde el principio de los tiempos. No descendió para quedarse con ellos, sino para anunciarles que la espera había terminado. El Mesías había llegado. Ya no era solo una sombra profética, ni un eco lejano del futuro. Estaba allí, presente, glorioso, en espíritu. Su sola presencia hizo temblar las fronteras invisibles del Hades. No porque alguien fuera a cruzarlas de inmediato, sino porque aquel que tenía autoridad sobre vivos y muertos había descendido con un mensaje: la redención estaba completa. La atmósfera en el seno de Abraham, siempre serena, ahora vibraba con un gozo profundo, con la plenitud de una esperanza por fin cumplida. No era aún el cielo, pero el cielo ya se acercaba. Las almas que allí moraban comenzaron a sentir una luz diferente, una presencia única, que no necesitaba presentación. Era Él. Lo sabían. Lo sentían. Dicen las tradiciones que Abraham lo reconoció primero. Sus ojos, los mismos que un día miraron las estrellas buscando una promesa, ahora contemplaban al Hijo Eterno. Lágrimas antiguas, contenidas por siglos, brotaron en su rostro mientras sus labios temblorosos murmuraban: «Es Él». Moisés, que solo había visto la espalda de Dios en el monte, ahora contemplaba su rostro sin velo. David, el dulce cantor de Israel, cayó rostro en tierra, adorando al Señor que en espíritu ya había llamado mi Señor. Y Jesús caminó entre ellos como un pastor entre sus ovejas, con la familiaridad de quien los conocía desde antes de la fundación del mundo. No necesitó decir quién era. Cada alma lo sabía. Era el Verbo, la promesa encarnada, el Cordero cuya sangre abriría finalmente la puerta que ellos solos jamás habrían podido cruzar. Una emoción indescriptible llenó ese recinto. Más que alegría, era plenitud. Más que júbilo, era eternidad tocando el alma. Cada sacrificio, cada altar, cada palabra inspirada, cada símbolo, todo, absolutamente todo, encontraba sentido en él. Y entonces Jesús habló. No fue un discurso extenso, no hacía falta. Sus palabras fueron pocas, pero suficientes para estremecer la eternidad. He venido a llevarlos conmigo. El reino de mi Padre está abierto. El camino ha sido preparado. El velo ha sido rasgado. La espera ha terminado. No hubo gritos. No hizo falta. Sus corazones ardieron con un fuego santo. El silencio de milenios se convirtió en adoración pura. Porque lo que los hombres en la tierra aún no comprendían, mientras la tumba seguía sellada y el mundo pensaba que todo había terminado, en el corazón mismo del Hades, el plan eterno de redención estaba alcanzando su punto más alto. Jesús, el Cristo, no solo venció a la muerte, la despojó. Y lo hizo desde adentro. Silenciosa y profunda, la gloria no residía en el lugar, sino en la persona que estaba en medio de ellos. No era el seno de Abraham el que otorgaba consuelo, sino la presencia misma del Hijo Eterno, que había descendido desde la eternidad hasta los confines más recónditos del mundo espiritual. Su sola existencia en aquel lugar transformaba la espera en cumplimiento, la expectativa en certeza, la sombra en luz. Mientras esto ocurría, al otro lado del abismo,
En la región del tormento, los condenados observaban impotentes. No podían ver claramente, pero sí sentirlo. Algo había cambiado. Una conmoción sacudía las profundidades. Aunque no podían participar del milagro, sabían, con una certeza dolorosa, que algo glorioso estaba ocurriendo. La oscuridad que los envolvía no fue disipada, pero sí perforada por un destello lejano, suficiente para revelar la verdad que ellos habían negado en vida. El Mesías era real. La redención era posible. Y su propia oportunidad se había perdido para siempre. En ese momento, Jesús extendió sus manos espirituales, las mismas que pronto llevarían las marcas indelebles de los clavos, y con una autoridad serena, inquebrantable, comenzó a llamar a los suyos uno por uno. No como quien convoca a un grupo, sino como el pastor que conoce a cada oveja por su nombre. Los justos del antiguo pacto se pusieron en pie. Ya no eran sombras expectantes ni almas suspendidas en el tiempo. Eran espíritus vivificados, regenerados por la presencia de aquel en quien habían creído sin haber visto. Mientras la tierra permanecía sumida en el silencio del sábado, en la aparente calma de una tumba cerrada, en las profundidades invisibles, una procesión sagrada, la primera de su tipo, comenzaba a tomar forma. Porque el Hijo de Dios no descendió solo para proclamar su victoria personal, sino para liberar a los cautivos de la esperanza. Aquellos que por generaciones habían vivido en la promesa, ahora eran llamados a caminar tras su cumplimiento. Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo estaba encontrando incluso en los rincones más remotos del reino de las sombras. Pero la misión no había terminado, porque aún quedaba una proclamación pendiente. Entonces, en ese reino de sombras donde los ecos del pasado se aferraban a los muros invisibles, una voz se alzó. No era el lamento de un condenado ni la oración de los justos. Era una voz distinta, una que no pertenecía a ese lugar. Era una proclamación. Jesús, el Hijo del Dios viviente, no solo se erguía ahora entre los redimidos, también se presentaba ante otros cautivos, entidades espirituales de un pasado remoto, encerradas por un juicio divino. Su sola presencia era un sermón en sí misma, devastador e ineludible. Pero aún así, habló. Esta proclamación no era para ofrecer redención. No era una invitación al arrepentimiento. Era una declaración judicial, solemne, dirigida a un grupo muy específico mencionado por el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 19 y 20, los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran? Aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Seres espirituales que cruzaron límites prohibidos, corrompieron la creación y provocaron la ira divina que trajo el diluvio universal. Sus actos fueron tan abominables que no solo se les juzgó, sino que fueron confinados en prisiones espirituales, convertidos en símbolo eterno de advertencia para todo ser creado. Allí permanecían, en abismos tan profundos que quizás ni otros ángeles se atrevían a acercarse. Y fue allí donde Cristo descendió, no como predicador, no como mártir, sino como rey, como juez, como vencedor. Su mensaje no era una súplica, era una sentencia. No había lugar para negociaciones. Era el momento de la verdad eterna. Les proclamó que el plan de Dios, contra el cual ellos se rebelaron, había triunfado, que la redención que intentaron sabotear ahora estaba sellada con sangre divina, que el reino que quisieron destruir se había establecido con más gloria y firmeza que nunca, y que el cetro del universo ahora reposaba en su mano traspasada. Su voz no fue un grito físico, pero sí un trueno espiritual que sacudió las estructuras invisibles del abismo, quebró las barreras del tiempo y atravesó dimensiones. Fue una proclamación que resonó no solo en los confines del Hades, sino en las mismas cámaras del infierno. El Cordero había sido inmolado y aceptado. El pecado había sido vencido desde la raíz. La muerte, que había sido su aliada, había sido desarmada. El trono de Dios permanecía firme, y la gloria que ellos quisieron opacar ahora resplandecía con fuerza inapagable. En el silencio que siguió a aquella voz, esas entidades comprendieron la magnitud irreversible de su derrota. Aquellos que una vez manipularon imperios, que sedujeron generaciones, que sembraron el caos en la creación de Dios, ahora estaban postrados en derrota total.
El ungido de Dios, despreciado por los hombres, ahora dictaba sentencia en el tribunal eterno. Los Antes de redimidos continuar, del antiguo pacto, quiero hacerte una que acompañaban a invitación Jesús como un Si séquito estás disfrutando de este contemplaban contenido, esta escena no pierdas con más tiempo. Reverencia. Dale un buen like, que porque habían tu vivido apoyo y nos muerto ayuda a esperando seguir ver trayendo este día. más videos Ahora eran increíbles testigos como de este. una gloria que Y ni si los aún profetas no te has imaginaron suscrito, en plenitud. ¿qué estás esperando? Estaban viendo lo que Haz ni clic siquiera en el los botón de ángeles del suscripción cielo ahora habían mismo y comprendido activa la del todo. campanita. Dios se Así, había hecho hombre, serás el primero había en muerto, enterarte de y ahora todo lo reclamaba nuevo. su victoria. No dejes Incluso para en los mañana dominios lo que más puede oscuros del cambiar tu enemigo. día hoy. Jesús Únete no a habló esta allí por comunidad necesidad y de no te persuadir pierdas ni nada por de lo que compasión está hacia por quienes venir. lo escuchaban. Suscríbete Su ahora voz y no sé era parte una de súplica, esta aventura. ni su presencia un gesto de reconciliación. Fue un acto de justicia cósmica. Cada palabra pronunciada en las cavernas del abismo fue una declaración legal, un veredicto pronunciado en el más alto tribunal de la eternidad. El infierno escuchaba con terror. El cielo, con adoración reverente. Y la tierra dormía. Dormía ignorante del drama que se desplegaba bajo sus cimientos. Los soldados roncaban junto al sepulcro sellado. Los sacerdotes descansaban después de las ceremonias del sábado. Y en ese mismo instante, el mundo invisible ardía con la intensidad de una confrontación final. La predicación de Cristo a los espíritus encarcelados no fue una oferta de salvación. Fue una proclamación solemne de hechos consumados. No había lugar para debates. No quedaban argumentos. No existía apelación. Solo quedaba oír, en medio de aquella oscuridad espesa, el eco inconfundible de una sentencia eterna. Todo estaba cumplido. La cruz no fue un error trágico, ni un desenlace desafortunado. Fue el golpe maestro de una estrategia divina que se tejió desde antes de la fundación del mundo. La sangre no fue un símbolo de derrota, sino la llave sagrada que abriría para siempre las puertas del reino a los hijos de la promesa. Allí, en lo profundo, en medio del espanto absoluto de los ángeles rebeldes y de los espíritus que aguardaban su destino, resonó una voz. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Con esa sola proclamación, no solo quedó sellado el destino irreversible de los espíritus rebeldes, también se desató el siguiente acto glorioso de la redención, porque el rey no había bajado al abismo solo para declarar su victoria. Venía a usar esas llaves. Venía a abrir las puertas del cautiverio, a liberar a los justos que esperaban desde tiempos antiguos, a llevarlos no a un limbo, sino a la plena libertad del paraíso. Lo que siglos de religión, millones de sacrificios de animales y el cumplimiento riguroso de la ley no habían logrado, una sola voz en el corazón del abismo lo consiguió. El Hades había escuchado al Verbo eterno, y su poder sobre los justos nunca volvería a ser el mismo. Confrontación con los ángeles caídos ancestrales. La historia de la rebelión no comenzó con Adán y Eva. Mucho antes, en regiones más antiguas que la creación terrenal, se gestó una traición. No entre humanos, sino entre seres de luz. Ángeles diseñados para reflejar la gloria del Creador. Pero algunos, cegados por su propio esplendor, no guardaron su dignidad. Abandonaron su morada, traspasaron límites prohibidos y descendieron a la tierra. Las antiguas tradiciones, y textos como el libro de Enoc, nos hablan de un grupo específico, ángeles rebeldes que, en los días previos al diluvio, se unieron ilícitamente con mujeres humanas, dando origen a una raza híbrida conocida como los Nefilim, gigantes que según Génesis 6:4 corrompieron la tierra. Esa transgresión fue tan grave que el castigo fue inmediato y ejemplar. Los apóstoles lo confirman. Pedro escribe, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. 2 Pedro 2:4. Judas añade, a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. Allí, en el Tártaro, un lugar más profundo incluso que el infierno humano, permanecían esos seres, no encadenados con hierro, sino con ataduras espirituales eternas, en una prisión de sombras que aún resonaba con los ecos de su antigua corrupción. Y Jesús descendió hasta allí también, porque su victoria no sería parcial.
porque su proclamación debía alcanzar cada rincón donde el pecado dejó su huella. No ignoró ese calabozo especial. No evitó el sitio donde moraban los primeros traidores del cielo. Los confrontó. No con gritos, no con llamas ni castigos inmediatos, sino con su sola presencia, con la majestad serena del Rey Eterno, que no necesita alzar la voz para hacer temblar los cimientos del abismo. Ante él, los antiguos ángeles caídos, aquellos que una vez brillaron como estrellas en la corte celestial, no pudieron sostener la mirada. Su gloria pasada se había convertido en cenizas de desesperación eterna. Cuando vieron al Verbo encarnado, al Mesías crucificado, al Cordero que venció la muerte, comprendieron una verdad que los desgarró por dentro. La cruz no fue su victoria, fue su condena. La sangre que ellos creyeron era debilidad, era en realidad la firma divina de su derrota eterna. Redentora que pensaron sería una mancha imborrable, se había convertido en el sello de su derrota irrevocable. Lo entendieron todos sin necesidad de explicaciones. La redención del hombre, el plan maestro de Dios, se había cumplido. Y ellos, los primeros rebeldes, ya no podían hacer nada para evitar su destino final en el lago de fuego. El silencio en aquellas prisiones invisibles fue total. No hubo blasfemias desafiantes como las de los demonios en la tierra. No hubo intentos de resistencia. Solo la resignación helada de quienes lo habían perdido todo por orgullo y rebelión. Los príncipes caídos del mundo antiguo, los mismos que inspiraron la idolatría, la violencia y la perversión en las primeras civilizaciones, ahora yacían reducidos al silencio absoluto bajo el peso insoportable de la gloria del Hijo de Dios. La visita de Jesús a este lugar no fue para ofrecerle salvación. Su destino estaba sellado desde su caída. Fue para confirmar que su juicio era justo y se mantenía firme. Fue para declarar que el reino de Dios avanzaba imparable a pesar de sus intentos ancestrales por destruirlo. Lo que ellos quisieron corromper desde la raíz, la humanidad, creada a imagen de Dios, había sido restaurado y elevado por un solo hombre, el segundo Adán, que vivió sin pecado y murió en obediencia perfecta. Su presencia allí no era una advertencia, era la constatación de su fracaso total. Los justos que acompañaban al Mesías en espíritu, testigos privilegiados de esta escena imponente, comprendieron entonces una dimensión más profunda de la victoria de Cristo. No era solo una victoria sobre la muerte humana y el pecado individual, era una victoria sobre las fuerzas cósmicas del mal que operaban desde antes de la humanidad. La redención no era solo un acto de misericordia hacia los hombres, era también una demostración de la justicia y la sabiduría de Dios ante todos los poderes invisibles. Como escribiría el apóstol Pablo más tarde en Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Jesús había descendido no solo para liberar a los cautivos de la esperanza, sino también para exponer públicamente, para avergonzar a aquellos poderes oscuros que por tanto tiempo se creyeron intocables. Fue exactamente como Pablo lo resumiría en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mientras esos poderosos seres caídos y encadenados se postraban, incapaces de resistir la luz pura que emanaba del Santo de Israel, los ecos del triunfo de Cristo retumbaban por todo el inframundo. Ya no había lugar a dudas. El Hijo de Dios había conquistado cada rincón del dominio de la muerte y la oscuridad. La rebelión había sido desafiada en su propia guarida más profunda y no había podido prevalecer. A partir de ese instante, la misión de descenso ya no era de confrontación directa, sino de consolidación de la victoria. El conquistador no se quedaría en las profundidades. Había venido a reclamar lo que era suyo por derecho de creación y redención y a marcar con su paso triunfal cada dimensión del universo. Las cadenas ahora serían rotas, no para los rebeldes impenitentes, sino para los redimidos que esperaban su liberación. Porque aquel que entró en el Hades como muerto estaba ahora más vivo y poderoso que nunca. La toma de las llaves de la muerte y del Hades en las profundidades de esa dimensión invisible, donde las almas aguardaban y los ecos de pactos antiguos resonaban, fue un acto de poder supremo a punto de culminar. Las tinieblas que una vez se arrogaron el control sobre el destino final de los hombres iban a presenciar la rendición definitiva de su usurpado poder.
Porque no era suficiente con que Jesús descendiera como Rey victorioso, no bastaba con que los justos fueran testigos de su gloria redentora, ni siquiera era suficiente que los ángeles caídos reconocieran su derrota irrevocable. Faltaba un acto más, un acto cargado de simbolismo profético y de poder eterno: tomar posesión de las llaves. En el lenguaje simbólico de la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, las llaves representan autoridad, control, el derecho soberano de abrir y cerrar, de permitir o negar el acceso, de liberar o encarcelar. Desde la caída de Adán, la muerte como consecuencia del pecado había ejercido un dominio, sujetando la llave de su propia casa lúgubre. Y el Hades, ese reino sombrío de espera y separación, había mantenido sus puertas cerradas, impidiendo que incluso los más justos ascendieran a la presencia de Dios. Nadie salía por méritos propios. Nadie ascendía. Nadie tocaba la eternidad sin cruzar primero ese umbral oscuro. La ley del pecado y la muerte había sellado esas puertas con el peso de la culpa heredada. Pero aquel que descendió no era un simple redentor, era el dueño legítimo de toda la creación, el heredero de todas las cosas, y ahora, en virtud de su sacrificio perfecto, reclamaba lo que Adán había perdido en el Edén y lo que la muerte había usurpado. Juan, el apóstol amado, recibiría años después en la isla de Patmos una revelación directa de Jesús glorificado. Una declaración que redefine para siempre el poder sobre el destino final. Escucha las palabras de Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagina ese momento en el Sábado Santo, ese instante cósmico, esa frase resonando en el mundo espiritual. ¿Ese acto de tomar las llaves fue una simple metáfora? No. Fue una transacción de autoridad real, sellada con la sangre preciosa del Cordero y respaldada por el decreto inmutable del Padre Eterno. Allí, antes de continuar, la asamblea quiero hacerte una invitación especial. Demonios, justos redimidos y rebeldes condenados, no el Hijo del Hombre extendió su mano espiritual y el dominio que la muerte porque había ejercido. Porque tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más videos increíbles como este. No por la fuerza bruta, si aún no te has sino por el derecho de la redención. ¿Qué estás esperando? No por usurpación, en el botón de sino por el pago perfecto del rescate. Activa la campanita. La muerte fue vencida en su propia fortaleza. De todo lo bueno. Que antes no dejes para mañana lo que puede cambiar tu fueron día mostradas vacías. Únete y rotas a esta comunidad y no te pierdas que por incontables siglos había engullido los suspiros de los ahora y se sintió como su poder se resquebrajaba desde dentro. Porque Cristo no solo había entrado en su territorio como conquistador, sino que ahora estaba dictando nuevos decretos desde su interior. Desde ahora proclamaba su presencia victoriosa: nadie que sea mío vendrá aquí a esperar en sombras. Desde ahora, aquellos que crean en mí no gustarán la segunda muerte. Desde ahora, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá eternamente conmigo. Las murallas invisibles del Hades comenzaron a ceder espiritualmente. Lo que antes era un lugar de espera inevitable, incluso para los justos, ahora debía dar paso a la gloria inminente que aquel que murió sin pecado había abierto, un camino nuevo y vivo a través del velo de la muerte misma. Él no la evitó. La enfrentó, la atravesó, la venció, y regresó del corazón de la oscuridad con las llaves de la autoridad en su mano. Los patriarcas, los profetas, todos los justos del antiguo pacto, miraban con un asombro que colmaba siglos de espera. Ellos, que habían ofrecido incontables sacrificios de animales con la esperanza puesta en algo mejor, ahora veían al sacrificio perfecto, no un cordero, no un toro, sino el mismísimo Hijo de Dios. Cada ritual, cada altar, cada gota de sangre derramada en la antigüedad, cada palabra profética, todo encontraba su cumplimiento deslumbrante en él. El nuevo pacto vislumbrado por Jeremías no sería escrito en tablas de piedra, sino en los corazones redimidos por su sangre. Y mientras Cristo sostenía esas llaves simbólicas pero reales, una vibración de esperanza y libertad recorrió todo el reino invisible. Era la señal inequívoca de que la realidad espiritual había cambiado para siempre. Resucitaría como el Rey soberano con todas las llaves del destino eterno en su poder, llevando cautiva la cautividad en las entrañas de ese mundo invisible donde las leyes del tiempo y el espacio operan de forma diferente. Donde los ecos del pasado se mezclaban ahora con la vibración de una victoria presente, un movimiento glorioso y sin precedentes comenzó a gestarse. No fue algo súbito ni caótico, fue solemne, ordenado, casi litúrgico.
Era el inicio de la primera procesión celestial de almas redimidas desde la creación del mundo. Cristo, ahora investido visiblemente con las llaves de la muerte y del Hades, no planeaba regresar solo a la presencia del Padre. Su descenso no había sido únicamente un acto de juicio sobre la rebelión y la proclamación de su victoria. Había sido también una audaz operación de rescate. Y ahora era el momento de llevar a los rescatados a casa. En el lado luminoso del Hades, en el seno de Abraham, las almas de los justos se preparaban. La atmósfera había cambiado por completo. La larga espera había terminado. Las preguntas se habían disuelto en la certeza de su presencia. El velo de la distancia que los separaba del trono de Dios se estaba desvaneciendo. El momento de ser conducidos al lugar al que siempre pertenecieron por promesa había llegado. Al lugar que se les había asegurado, pero que hasta ese día glorioso había permanecido inaccesible para las almas humanas después de la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 8, describe este evento con palabras cargadas de misterio y triunfo, citando probablemente una antigua interpretación del Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escucha bien esa frase, llevó cautiva la cautividad. La cautividad aquí no se refiere al castigo de los malvados, sino a la condición de los justos del Antiguo Testamento. Ellos no estaban encadenados por sus pecados personales, perdonados por fe, sino que estaban retenidos, cautivos en cierto sentido, por las limitaciones del antiguo pacto. Esperaban en el Hades hasta que la sangre perfecta del Cordero fuera derramada y aceptada. Estaban cautivos de la esperanza, esperando su liberación final. Y ahora, esa sangre había sido ofrecida en la cruz. El rescate había sido pagado. El acceso al cielo estaba abierto. La separación entre Dios y las almas fieles de los que habían muerto antes de Cristo llegaba a su fin. Jesús, con su autoridad plenamente restaurada, con su gloria espiritual brillando intensamente, comenzó a conducir a esa vasta compañía de santos, los patriarcas, los profetas, los mártires, los hombres y mujeres fieles de tiempos antiguos, ahora seguían al Mesías en su ascenso triunfal. Uno por uno, sus rostros espirituales reflejaban la satisfacción indescriptible de una esperanza milenaria finalmente cumplida. Ya no eran solo creyentes esperando una promesa lejana, estaban a punto de convertirse en ciudadanos del reino celestial. Imagina esa procesión invisible pero real. Allí marchaba Noé con su familia, rescatados del diluvio, Abraham, Isaac y Jacob, los pilares de la fe, Moisés, con la luz del Sinaí aún resonando en su ser, Rahab, la de Jericó, rescatada por su fe, Ruth, la extranjera leal, David, con su arpa espiritual entonando un nuevo salmo de victoria, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Tantos otros hombres y mujeres cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ahora caminando juntos en orden perfecto detrás del buen pastor, que los había encontrado y los llevaba a los pastos eternos. Esta procesión no avanzaba por las calles de Jerusalén, pero el universo entero sentía su movimiento. Era como si el cosmos se realineara ante este acto supremo de justicia redentora. Un evento que marcaba un antes y un después en la historia de la salvación. Los ángeles santos que sirven a Dios en el mundo espiritual observaban con una reverencia y un asombro sin igual. Nunca antes habían presenciado tal reunión, tal traslado glorioso de los santos antiguos hacia la presencia directa de Dios, liderados por el propio Hijo. Mientras tanto, arriba, en la superficie del mundo, todo seguía aparentemente igual. El sepulcro de José de Arimatea permanecía sellado. Los soldados romanos, ajenos a todo, custodiaban la entrada, armados y alertas contra una amenaza humana inexistente. Ignoraban por completo que bajo sus pies, en una dimensión que sus ojos carnales no podían percibir, marchaba el cortejo triunfal de los redimidos. Temían el robo de un cuerpo. Jamás imaginaron que el alma de ese hombre ya había liberado a una multitud incontable de su cautiverio espiritual. Jesús no ascendía solo desde las profundidades. Cada paso hacia lo alto era acompañado por los ecos de cantos antiguos de esperanza ahora cumplida, por una gratitud silenciosa pero profunda, por un asombro eterno que llenaba el mundo espiritual. El cielo se preparaba para recibirlo. No era el simple regreso del Hijo, era la entrada triunfal de la vanguardia de los redimidos. No como sombras incorpóreas, sino como herederos legítimos reclamando su hogar.
Y aunque ningún ojo humano lo vio, en la dimensión celestial los portones eternos del reino comenzaron a abrirse de par en par. Las trompetas celestiales no sonaban con la alarma de la batalla, sino con la alegría de una boda cósmica. Porque lo que llegaba al cielo no era solo una procesión de almas individuales. Era la primicia de la gran cosecha de la redención. El anuncio gozoso de que el reino de Dios se estaba estableciendo de manera definitiva desde adentro hacia afuera. El cielo recibía a sus hijos perdidos y ahora encontrados. Este acto extraordinario selló para siempre una verdad gloriosa y consoladora. La muerte física ya no podía retener a aquellos que morían creyendo en Cristo. Desde ese momento trascendental, morir en Cristo ya no significaría descender a un lugar de espera en sombras, sino ascender inmediatamente a la presencia del Señor. La prisión del Hades, para los creyentes, fue vaciada de su propósito de espera. La esperanza se hizo realidad tangible. La línea que separaba el tiempo de la eternidad fue atravesada y conquistada por aquel que había prometido: «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Y así, mientras en la tierra los corazones de los discípulos seguían rotos por el dolor y el silencio impenetrable del sábado, en el mundo espiritual resonaba el sonido victorioso de los pasos redimidos ascendiendo hacia la gloria, guiados por el único que fue capaz de descender al infierno, confrontar al enemigo, tomar las llaves y regresar triunfante. La caravana celestial no llevaba luto, llevaba gloria. Porque aquel que descendió a lo más bajo, ahora ascendía a lo más alto, llevando consigo los frutos de su victoria. Mientras el sol se ocultaba tras los montes de Judea, el mundo parecía guardar un silencio inquietante. Lo que arriba era quietud serena, abajo se convertía en una danza espiritual oculta a los ojos humanos. Cristo, el Hijo de Dios, cuyo cuerpo aún yacía en una tumba fría, no estaba inactivo. En lo invisible, en esa dimensión que trasciende la materia y el tiempo, Jesús continuaba la obra sagrada. No era el descanso del séptimo día de la creación, sino el descanso glorioso de la nueva creación, la redención. En ese sábado santo, mientras los hombres ignoraban lo que sucedía, Jesús hacía lo que ningún sacerdote había hecho jamás. No en un templo de piedra, sino en el santuario celestial. No con sangre de toros y carneros, sino con su propia sangre perfecta. El velo terrenal del templo estaba rasgado, pero en los cielos se abría el verdadero acceso, una entrada eterna para todos los que por fe serían redimidos. En la tierra, la vida continuaba sin sospechar. Los pájaros cantaban, los niños reían, los sacerdotes quemaban incienso en un templo vacío de sentido. Ignoraban que en lo alto, la verdadera oración, el sacrificio eterno, ya había sido presentado por el Cordero. El universo entero parecía suspender su aliento, como si el tiempo mismo esperara el desenlace. El antiguo pacto, hecho de leyes, sacrificios repetitivos y esfuerzos humanos, cerraba su ciclo, y un nuevo pacto comenzaba a escribirse no con tinta, sino con gloria. Cada paso espiritual del Mesías era una marcha triunfal que resonaba en las fibras del cosmos. Esa noche de sábado no trajo rayos ni terremotos. Solo silencio. Un silencio cargado de significado eterno. La humanidad pensaba que todo había terminado en la cruz, pero en realidad, todo apenas comenzaba. Y mientras en la tierra todo parecía dormido, en los abismos espirituales se libraba una confrontación silenciosa, pero feroz. En las regiones oscuras, donde habitan las huestes del mal, algo comenzó a temblar. No temblaban por el estruendo de espadas celestiales, ni por la llegada de ejércitos de ángeles, sino por la sola presencia de Jesús. Aquel que había muerto como un cordero, ahora descendía como un león. Satanás, el gran acusador, el enemigo ancestral, vio con horror que su victoria había sido una trampa mortal. Toda su estrategia, desde el Edén hasta el Calvario, se desmoronaba en un solo acto de redención. La cruz, su aparente triunfo, era en realidad la llave de su derrota. Jesús no bajó para negociar. Bajó para declarar: el reino del mal había sido vencido. En ese instante eterno, el infierno no fue sacudido por fuego, sino por verdad. No hubo truenos ni juicios formales. La simple luz de Cristo era suficiente para hacer retroceder las tinieblas. Los demonios que una vez clamaron «¿Has venido antes de tiempo?», comprendieron que sí, que el tiempo había llegado. Satanás, que soñó con elevar su trono por encima del Altísimo,
Entendió que su imperio había sido traspasado por la justicia de Dios. El Mesías había tomado las llaves de la muerte y del Hades. Ya no había condenación para los que estaban en él. Las cadenas del pecado, la acusación y el miedo a la muerte comenzaban a romperse. Jesús no descendió como un mensajero, sino como un conquistador absoluto, reclamando lo que era suyo por derecho eterno. Ese sábado no fue un día vacío, sino el cumplimiento silencioso de todas las promesas. Cada sombra del Antiguo Testamento encontraba su plenitud. Cada palabra profética cobraba vida. Génesis 3:15 ya no era un futuro lejano, sino una realidad cumplida. La serpiente fue herida en la cabeza. No fue un golpe visible, pero sí definitivo. La mentira, el engaño y la seducción, armas principales del infierno, fueron expuestas y su poder quebrado. Jesús descendió no con violencia, sino con autoridad. No necesitó levantar la voz. Su presencia era suficiente para proclamar victoria. El cielo y el infierno sabían ahora la verdad. La cruz no fue una derrota, fue una coronación. Y mientras se alejaba de esas regiones oscuras, el eco de su paso dejaba una marca imborrable. Los principados temblaban. Las potestades huían. La rebelión espiritual, esa que se gestó en los inicios del tiempo, había sido finalmente aplastada por la obediencia perfecta de un solo hombre, el segundo Adán. Jesús, el Cordero inmolado, ascendía ahora con las llaves en su mano, con la autoridad ganada por su sacrificio. No permaneció en el Hades. No se detuvo en las sombras. Su mirada estaba puesta en lo alto, en el trono de gloria que lo esperaba. Pero antes de irse, dejó claro algo: el dominio del enemigo estaba sentenciado. La serpiente seguiría arrastrándose, pero ya sin veneno mortal. Porque aquel sábado santo, en lo invisible, ocurrió lo impensable: el cielo invadió el infierno. Jesús no solo venció, sino que despojó. No solo salvó, sino que humilló a los poderes del mal. El universo nunca sería el mismo. La muerte había perdido su aguijón. El acusador había sido silenciado. El acta de nuestros pecados fue clavada a la cruz, y ya no existe condenación para los que están en Cristo. Esa madrugada que estaba por llegar no sería solo el inicio de un nuevo día. Sería el amanecer de una nueva era. Y mientras su cuerpo esperaba el amanecer dentro de una tumba sellada, su espíritu ya había encendido la luz de la victoria. El infierno había sido invadido. El enemigo, derrotado. Y la historia, finalmente, comenzaba de nuevo. Este pasaje que compartiste describe de manera profunda y poética los eventos que rodean la resurrección de Jesús. Presenta la escena con una atmósfera mística, llena de tensión cósmica y expectante, reflejando tanto la serenidad divina como la trascendencia de lo que está a punto de ocurrir. A través de imágenes poderosas, se enfatiza la importancia de este evento no solo como un momento físico, sino como un acto cósmico que transformaría no solo a la humanidad, sino al universo entero. Cada palabra evoca una profunda reverencia ante el sacrificio y la victoria de Cristo, utilizando una prosa que resalta la naturaleza divina y humana de la resurrección. La narración fluye desde la quietud de la tumba hasta la explosión de gloria que marca el comienzo de la nueva creación, transmitiendo la esperanza y la promesa de redención que la resurrección representa. En el pasaje se observa una clara distinción entre lo terrenal y lo divino. Los soldados romanos que guardan la tumba son incapaces de comprender la inutilidad de su vigilancia, mientras que el poder divino se mueve más allá de cualquier control humano. La imagen de Jesús no simplemente reanimado, sino glorificado, es el punto culminante de una narrativa que resalta no solo el poder de su resurrección, sino la victoria absoluta sobre la muerte, el pecado y las fuerzas del mal. La referencia a la transformación del cuerpo físico en un cuerpo glorificado resalta la importancia teológica de la resurrección. No es un regreso a la vida tal como la conocíamos, sino una renovación radical que anticipa lo que todos los creyentes experimentarán. Jesús no solo venció la muerte, sino que inauguró un nuevo orden, donde la muerte ya no tiene poder sobre los que creen en él. La mención del ángel que remueve la piedra no solo refuerza el mensaje de que el poder divino no puede ser contenido por barreras físicas, sino que también abre la tumba para que los testigos puedan ver lo que ya no está allí: Jesús, el conquistador de la muerte. La narración culmina en la revelación a las mujeres, quienes, al encontrar la tumba vacía y ser testigos de la noticia de la resurrección,
se convierten en las primeras mensajeras de esta verdad transformadora. Este texto no solo celebra un evento histórico, sino que también invita a los creyentes a reflexionar sobre su significado profundo y trascendental en la vida de cada uno. La resurrección de Jesús es presentada como el pilar fundamental de la fe cristiana, la base de una nueva era para la humanidad y la inauguración de un reino eterno y glorioso. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si estás disfrutando de este contenido, no pierdas más tiempo. Dale un buen like, porque tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más videos increíbles como este. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita. Así, serás el primero en enterarte de todo lo nuevo. No dejes para mañana lo que puede cambiar tu día hoy. Únete a esta comunidad y no te pierdas nada de lo que está por venir. Suscríbete ahora y sé parte de esta aventura.